Vayamos al grano. En esta primera, digamos, sesión del diploma vamos a tener entonces esta conferencia inaugural, que en realidad es algo así como una especie de provocación para todos ustedes en relación con lo que vamos a conocer este semestre en el curso. Vamos a hablar de un tema extremadamente apasionante, de la astronomía o de la astrofísica estelar, y tiene que ver con la muerte. Tal vez solamente en esta área de la, no sé, de la ciencia las muertes sean tan interesantes. Solo en el caso de las estrellas, las muertes o la muerte estelar y los cadáveres que se siguen de la muerte pueden, digamos, despertar un interés tan grande como el que ha despertado este tipo de, digamos, de cadáveres. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la pregunta de ¿qué tienen en común estas tres personas que hay ahí? Estos tres personajes, que es alrededor de los cuales vamos a desarrollar la historia en este rato. Una irlandesa, una científica en el año 1964, un hindú, del que probablemente vamos a hablar un par de veces en en el curso y en general en el diploma, Suramayan Chandrasekhar, Jocelyn Bell, y un japonés más reciente, Naoki Ito, que en el año 1970 se involucró con el tema, justamente. ¿Qué hay en común entre estos tres personajes? Pues esencialmente, estos tres personajes son, digamos, los protagonistas de lo que sabemos hoy en día sobre la manera como terminan las estrellas al final de su vida. Vamos entonces a contarle una historia alrededor, o las historias alrededor de los tres personajes, que yo de alguna manera considero son algo así como los forenses de la astrofísica contemporánea. De alguna manera entonces son quienes estudian los cadáveres y tratan de deducir información. Entonces ahí está, digamos, podemos hacer una cosa como esta, ¿cierto? Este es nuestro CSI astrofísico. Ahí están los tres personajes, ¿cierto? Chandrasekhar, Jocelyn Bell y Toki. Muy bien, en vez de ser Crime Scene Investigation, este va a ser Collapse Scene Investigation, porque la muerte de las estrellas todas tienen que ver con el aplastamiento o con la aplastante fuerza de gravedad que se ejerce sobre ella. Muy bien, la historia sobre lo que hoy sabemos de cadáveres estelares comienza en un patio en Cambridge, bueno, en realidad una hectárea cubierta de lo que podrían parecer tendederos de ropa aquí en Antioquia, y que en ese entonces era un poderoso radiotelescopio que estaba siendo utilizado por científicos de la Universidad de Cambridge, entre ellos Jocelyn Bell, para observar lo que se conocen en astrofísica como los cuasares, que son galaxias muy remotas que serían invisibles si no fuera porque emiten una gran cantidad de ondas de radio. Entonces ellos querían estudiar justamente los cuasares. Estamos hablando de los años 60. ¿Qué estaban haciendo ustedes en el 67 exactamente? Bueno, seguramente la mayoría eran muy chiquitos, nosotros no éramos ni siquiera proyectos en la familia, pero esta gente estaba observando cuasares. Me refiero entonces específicamente a estos dos personajes, a Jocelyn Bell, ¿cierto? Que entonces era una veinteañera, estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Cambridge, y Anthony Hewish, que nadie recuerda hoy en día, ni en la astrofísica ni en la ciencia, como un gran hombre de ciencia, a pesar de que después se ganó el premio Nobel, y que ahorita les voy a decir por qué no lo recordamos realmente tanto como se recuerda a Jocelyn Bell. Muy bien, ¿cuál es el punto y cuál es la relación que tiene este tendedero de ropa con los cadáveres estelares? Este tendedero de ropa tiene una relación con los cadáveres estelares porque, digamos, con ese tendedero de ropa se detectó lo que sería la primer señal de vida inteligente extraterrestre. Ahorita que Jocelyn Bell, que era, repito, estudiante de doctorado en ese entonces, tenía un trabajo delicioso que consistía, además de construir la antena o ayudar a construir la antena y tender la ropa en la antena, era analizar cintas enormes de datos como de un sismógrafo que mostraban, ¿cierto?, la intensidad de las señales de radio detectadas
por estas antenas. Esta imagen que ustedes ven aquí es histórica, porque en esta imagen aparecen estos picos, pues obviamente muy borroso. Esto es un scan de un papel de hace 50 años, y en estos picos aparece, digamos, la señal que justamente con la que justamente iniciamos esta historia. Ella descubrió que cada 23 horas y 56 minutos la antena detectaba súbitamente un exceso de ruido, y por la periodicidad, es decir, por el hecho de que se repitiera cada 23 horas y 56 minutos, ella entendió perfectamente que no se trataba de ninguna fuente de radio vecina, sino que se trataba de una fuente de radio que venía del espacio. Hombre, hay que entender, lo vamos a aprender en este curso, que nosotros tenemos unos sensores, digamos, de información direccionales espectaculares, que son los ojos. Usted solo ve cuando mira hacia adelante, hacia un punto, hacia el punto en el que usted quiere concentrarse. Pero tenemos otros sensores, por ejemplo, no direccionales, los oídos. Con los oídos nosotros no podemos apuntar a nada. Usted esencialmente recibe información de todas partes, ¿cierto? Cuando usa los dos oídos ya la cosa se cambia, porque con los dos oídos el cerebro logra saber de dónde viene la información. Los radiotelescopios funcionan así, no reciben información de un punto en el cielo, sino que reciben información prácticamente de todas partes. Entonces, si usted prende una licuadora cerca a un radiotelescopio, pues primero se puede arriesgar a que le hagan algo los astrónomos, pues algo malo, ¿cierto? Y segundo, va a dañar el trabajo probablemente de ese día. Entonces era muy común verificar en primer lugar que de esto no se tratara de una licuadora de una vecina de Cambridge, y eso se hace, como les digo, mirando con qué periodicidad se repetía. Pero ese no era el punto, pues porque señales se ven muchas. El punto es que cuando Jocelyn Bell examinó con más detalle la señal, se dio cuenta de que era una señal pulsada, que se repetía con una periodicidad casi exacta de un segundo. Tum, 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 cada segundo. Tum, cada segundo. Muy bien, esa periodicidad no se había observado nunca en ninguna fuente, digamos, natural, y eso llevó a Jocelyn Bell y después a su jefe, el señor Hewish, a pensar que posiblemente habían recibido una llamada de teléfono desde otra estrella. Y cuando les digo esto no se lo estoy diciendo digamos, por chiste, sino que de verdad ellos llegaron a pensar que habían detectado la primera señal de vida inteligente. Nada podía explicar cómo algo natural era tan periódico y con una periodicidad tan precisa como una periodicidad de un segundo. Entonces, a la señal la llamaron, digamos, Jocelyn y Anthony, lo llamaron la señal de los pequeños hombrecitos verdes. Muy bien, y esa es la historia con la que comienza, como les digo, el estudio de los cadáveres estelares, porque, como seguramente adivinarán, rápidamente se detectó que esta fuera la causa. Obviamente, rápidamente, digamos, los investigadores se dieron cuenta de que pensar que eran los extraterrestres no era muy sensato, ni siquiera en una época en la que estaban haciendo el proyecto, o el que estaba a punto de nacer el proyecto SETI. Estaban en desarrollo del proyecto SETI, que es el proyecto de búsqueda de vida inteligente en el universo con señales de radio. Entonces, lo que estos astrónomos se sentaron a hacer fue a pensar qué puede en el universo producir una señal de radio que se repita exactamente cada segundo. ¿Qué hay en el universo que esté repitiéndose y que pueda, digamos, generar una señal como esta? Ellos hicieron una hipótesis desde muy temprano, pero solo hoy en día entendemos cabalmente qué tipo de objetos astronómicos pueden producir esta señal. Y esta charla, este resto de tiempo, va a ser un poco reconstruir la historia de cómo llegamos a esa respuesta. Bueno, ¿qué cosas se repiten en el universo? Una de las cosas, por ejemplo, que se repiten de forma periódica es el movimiento de cuerpos unos alrededor de otros. Los planetas se mueven alrededor del Sol y hay estrellas que se mueven alrededor de otras estrellas. Entonces, una primera idea que se les ocurrió a los astrónomos fue pensar que lo que estaban viendo era de pronto un sistema de estrellas compañera binaria, una giraba alrededor de la otra. El problema era el tiempo. Estamos hablando de que si esta era el origen de la señal, entonces teníamos que explicar cómo la señal se repetía cada segundo. ¿Y ustedes qué creen? Usted sí puede poner una estrella a girar alrededor de la otra en un tiempo de un segundo.
Hombre, en principio ustedes saben que las estrellas se atraen, digamos, gravitacionalmente, y entre más cerca los planetas, entre más cerca estén, más rápido tienen que dar la vuelta uno alrededor del otro para no colapsar, digamos, no chocar. Entonces, en principio usted sí puede encontrar una distancia entre las dos estrellas en la cual el tiempo que se demora una en dar la vuelta alrededor de la otra es de 1 segundo. Y esa distancia se puede calcular y es posible que la calculemos en el diploma de astronomía. El resultado es este. Para que las dos estrellas produjeran una señal de radio de 1 segundo, debían estar ubicadas una de otras a 1600 kilómetros de distancia. Entonces, inmediatamente piensa, a la distancia de aquí a Caracas, hermano, está en la PM. Eso está perfecto. Ya tenemos una estrella binaria, ¿cierto? Porque de 1600 kilómetros, una distancia grande. Yo me imaginé que eran para hoy 5 centímetros. ¿Yo qué? 1 segundo. 1600 kilómetros. Bueno, pero hay un pequeño problema, me imagino que sabrán cuál. ¿De qué tamaño es el Sol? No sé si todos ustedes más o menos se habrán imaginado o tienen una idea del tamaño del Sol. Otro de los objetivos del diploma, sacarlo a uno de ese mundo cualitativo en el que a veces vive, en el que las cosas son grandes y pequeñas, y ponerle a las cosas un tamaño, una idea de dimensión. El Sol mide aproximadamente 100 veces el tamaño de la Tierra, y la Tierra mide 12.000 kilómetros de diámetro. Ya, queda entonces descartado, porque un objeto, una distancia de 1600 kilómetros, no, papito, eso está muy adentro de la estrella. Entonces, si usted pone a dos estrellas a girar a 1600 kilómetros de distancia una de la otra, obviamente lo que está diciendo es que es una sola estrella. Entonces, como resultado, queda descartado que se trate de un sistema binario. La siguiente idea muy obvia, que me imagino que algunos de ustedes la pensaron inmediatamente, es de que otra de las cosas que se repite de forma periódica en el universo es la rotación de los cuerpos. La Tierra se demora 24 horas en dar una vuelta sobre su propio eje, Júpiter se demora 10 horas, los asteroides pueden demorar minutos. Entonces, ¿por qué no podría ser, por ejemplo, una estrella? Una estrella que rotara justamente con un segundo de periodo. Entonces, tal vez esa estrella tenía una antena de radio en uno de los lados de la estrella, que no era una antena pues artificial, sino que era una fuente de radio, y al girar, el pedazo que emitía radio pues se veía desde la Tierra cada segundo. Muy bien, piensen un momento. Una estrella gira cada segundo. ¿Qué pasará con una estrella que se demore 1 segundo en dar una vuelta sobre su propio eje? Piensen un momento y se darán cuenta de que también vuelve a ser un poco absurda la cosa, porque si la Tierra se demora 24 horas, una estrella 1 segundo. Bueno, claramente ustedes entenderán que el problema en este caso es la que llamamos la inercia de la estrella. O la inercia en física. ¿Qué es la inercia? Todas las cosas que se mueven tienden a seguir moviéndose como van en línea recta. ¿Y eso qué significa? Que cuando usted pone una estrella a dar vueltas, los bordes de la estrella no quieren dar vueltas, quieren seguir en línea recta. Y esa tendencia a seguir en línea recta se la llama la fuerza centrífuga. Es la tendencia a seguir en línea recta. La fuerza centrífuga crece entre más rápido gire la estrella y crece entre más grande sea la estrella. Si usted hace que una estrella gire una vez por segundo, la estrella sencillamente es desgarrada brutalmente por las fuerzas centrífugas. De tal manera que no puede ser la rotación de una estrella el producto, digamos, de esta señal. Ahora bien, un momentico, si yo pongo el Sol se demora aproximadamente 1 mes en dar una vuelta sobre su eje, 1 mes. La Tierra, sin embargo, se demora 24 horas. ¿Y qué diferencia a la Tierra? Y Júpiter se demora 10 horas en dar una vuelta alrededor de su propio eje. Entonces, a ver, me pongo a pensar, esto se demora 1 mes y esto se demora aproximadamente 1/60 de mes. ¿Qué diferencia hay? Entonces yo empiezo a notar que en realidad sí pueden haber rotaciones rápidas, siempre y cuando lo que esté rotando sea lo suficientemente pequeño. Júpiter no se desbarata. Si usted hiciera girar al Sol en 10 horas alrededor de su propio eje, sería desmembrado por las fuerzas centrífugas. Pero Júpiter, que es mucho más pequeño, ¿cierto?, puede girar en 10 horas y realmente no se desbarata. Entonces, lo que pensaron los investigadores en estos años fue: ¿qué tal si sí es una estrella que rota, pero que tal vez la estrella es muy pequeña?
¿Listo? La estrella es muy pequeña. Y entonces la búsqueda que arranca en este punto, que es una búsqueda en realidad intelectual, en esta charla, es la búsqueda por qué tan pequeña puede ser una estrella. No sé si todos saben. Imagínenselo de nuevo, no les pregunto como lo estaríamos haciendo en clase normalmente en el diploma, porque bueno, es muy complicado y hay que pasar el micrófono. Entonces, la pregunta es, imagínense qué tan pequeña puede llegar a ser una estrella. El Sol, repito, es 100 veces el tamaño de nuestro planeta. ¿Podría una estrella ser del tamaño, por ejemplo, de la mitad del Sol, o ser del tamaño de Júpiter, e incluso ser del tamaño de la Tierra? Esa es la pregunta del millón. Como todo en la ciencia, uno no la responde con conjeturas, uno responde es buscando la cosa. Entonces, vamos a iniciar una búsqueda de cuáles son las estrellas más pequeñas del universo, y la búsqueda comienza con la estrella más brillante del cielo. Yo la llamo aquí el lucero de medianoche, se llama Sirio. Está visible en esta época, usted sale a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, mira hacia Envigado, bueno, si está en Envigado, pues mira hacia Caldas, entonces mira hacia Envigado y un poquito arriba se va a encontrar una estrella muy brillante, la más brillante que usted vea, y esa se llama Sirio. Pues Sirio esconde un secreto que solo se puede descubrir si uno tiene buenos instrumentos astronómicos de medida y mucha paciencia, mucha. Miren los años que hay aquí, estos son años 1793, 1802 y por aquí va 1880. Aquí ha pasado un siglo. Esto que ustedes ven aquí, esta es la posición de Sirio en un mapa celeste. Cuando uno pinta una estrella en un mapa celeste, la estrella está en un lugar definido del mapa. Pero resulta que no, todas las estrellas que hay en el cielo cambian su lugar en el mapa. Ahora, ¿cuánto cambian? Ah, aquí está. Este es el movimiento, por ejemplo, que sigue Sirio en el cielo en 100 años. La distancia que hay desde aquí hasta aquí es más o menos el tamaño de Saturno cuando usted lo ve por un telescopio. En 100 años. Entonces, la primera vez que ustedes vean por un telescopio, en este curso vamos a tener la oportunidad de ver varias veces por telescopio, y vean a Saturno, se van a imaginar lo que ven ahí, que es una cosita chiquitica, y ese es el movimiento en 100 años de Sirio. Nada, pues obviamente para uno que es más tan impaciente, uno le gusta que la cosa le salga por ahí en 3 días, no más, ¿cierto? Pero si usted es un astrónomo extremadamente paciente y hace un registro prolongado, obviamente este es el tipo de trabajo en el que dice, yo lo arranco pero lo terminan mis nietos. ¿Y qué? ¿Usted no lo va a ver? No, yo me he muerto. ¿Cómo así? Usted va a empezar un trabajo que lo va a terminar alguien que no es usted. Es el tipo de cosas que hacen los astrónomos, digamos, pacientes. Bueno, en este caso estamos hablando del señor Bessel, señor de apellido Bessel, que estudió el movimiento de Sirio. Lo más curioso sobre Sirio es lo que ustedes ven ahí. El movimiento de Sirio no es en línea recta, sino que es un movimiento culebreado. ¿Qué le pasa a ese man? O sea, ahí la carretera, las montañas, en el espacio. ¿Por qué el movimiento de Sirio es culebreado? Pues resulta que el movimiento de Sirio es culebreado, y esto es muy fácil entenderlo, porque hay alguien que está molestando, le está haciendo bullying gravitacional a Sirio. ¿Cierto? Miren, aquí está el movimiento de Sirio, este es el movimiento de Sirio. La única posibilidad, este queda aquí, el que está aquí cerca de la línea punteada. La única posibilidad para entender que ese movimiento sea así es que hay alguien ahí que no vemos, porque cuando uno mira por un telescopio a Sirio no ve nada sino a Sirio, pero que está ahí. Inclusive, si usted toma la línea punteada y va tomando la posición de Sirio en cada año respecto a la línea punteada, puede dibujar esto, y esto sí se parece mucho a lo que estamos, una órbita. Esta es la órbita que describe Sirio respecto a un punto que se moviera en el cielo. Sirio está orbitando otra cosa. Sirio está orbitando otra cosa. Ahora bien, ¿de qué tamaño es esta órbita? También para que se hagan una idea, este va a ser otro detalle importantísimo de los cursos del diploma, que todo se ponga en relación con cosas que conozcamos. En el sistema solar, si pusiéramos el centro de masa de Sirio, o al centro de masa, o a Sirio A, que es el nombre que se le da hoy a Sirio, el otro objeto que le está haciendo bullying, que es otro cuerpo, tendría una órbita más o menos del tamaño de la órbita de Urano. Cuando una estrella, digamos, está acompañada de otro cuerpo, se le dice que forma un sistema binario, y las estrellas reciben el nombre de A y B. En este caso, el Sirio que vemos es el Sirio A, y el Sirio que no vemos lo llamamos Sirio B. Las medidas del tamaño de la órbita y la velocidad y el tiempo que se demora en dar una vuelta Sirio A en su órbita nos dan
una idea de la masa de lo que lo está perturbando. Y lo que lo está perturbando es algo tan pesado como el Sol. La pregunta es, ¿por qué demonios no se puede ver ese otro objeto? Si es tan pesado como el Sol, deberíamos verlo. Que el Sol es importante. A ver, venga, fue aquí a decir pues, que el Sol fue... No, el Sol es un objeto importante. Ahora, Sirio es más importante. Sirio tiene aproximadamente 20 veces más potencia que el Sol. Entonces, al lado de Sirio, el Sol se vería un poquito apagadito, pero se vería. Pero en este caso, el que llamamos el cachorro de Sirio no aparece. Lo llaman el cachorro. Como ustedes saben, Sirio pertenece a la constelación del perro mayor. Entonces este es, digamos, el perro y el otro el cachorro. ¿Dónde demonios está el cachorro? El señor Bessel, que descubrió el movimiento anómalo de Sirio, nunca pudo ver una fotografía ni una imagen de Sirio. Ese es el tipo de cosas. En Sirio B está contenida una cantidad de materia igual que la del Sol, que es 20 veces más grande. Esto no se lo creyeron la mitad de los astrónomos cuando lo publicaron en el año 1915. ¿Qué estaban haciendo usted? No, 1915. ¿Qué estábamos haciendo nosotros? ¿Qué estábamos haciendo en el 1915? Empezando a andar, no sé, en automóviles familiares, ¿cierto? De los automóviles de Ford estaba por allá vivo seguramente estos grandes empresarios construyendo a Estados Unidos. Y en ese entonces ya le estábamos calculando el tamaño a las estrellas enanas blancas y nadie se creía que esto fuera posible y no se la cree porque es que es muy claro. Piensen en esto. He tapado, digamos, la etiqueta de la botella por respeto pues a la audiencia, a que no sepan cuál es la marca, pero 2 litros de agua, en este caso pues agua coloreada de negro, no sé por qué, ¿quién se lo inventó? Ustedes saben que hay ciertos colores en los alimentos que no se deben comer. Uno lo sabe evolutivamente, pero nosotros evolucionamos en los últimos 50 años para tomar cosas negras. Bueno, listo. Cosas negras. No han podido con el azul. Con el azul sí no han podido. Usted le sacan a uno un Gatorade azul y usted empieza a decir, bueno, esa cosa sabe bueno porque alguien me dijo que sabía bueno, pero no debe saber bueno, que es azul. Bueno, 2 litros de agua con color tienen un peso, una masa de 2 kilos. ¿Listo? Es la equivalencia. 1 litro de agua pesa 1 kilo. Es sencillo. Muy bien. Ahora imagínense la cantidad de litros que contiene el Sol, la masa que contiene el Sol tiene más o menos la misma densidad del agua, y vamos a comprimirla en el espacio de la Tierra. El resultado es que si usted toma 2 litros, si usted va a una tienda y compra, los de 2 litros de enana blanca, el resultado es que la botella posiblemente no la va a poder transportar hasta la casa porque pesa 2 millones de kilos. Claro, para poder acomodar en tan poco espacio, usted necesita, usted tiene que tener una densidad muy grande. O lo que es lo mismo, 2 litros de enana blanca pesan 2000 toneladas. Bueno, como yo sé que la mayoría de ustedes no han trabajado con barcos ni aviones, dudo que sepan que son 2000 toneladas. Imagino que así de primeras uno pensará 2000 toneladas, debe ser por el peso de una montaña, o qué será, o menos. O será el peso de un camión, 2000 toneladas, pues el peso de un camión. Es otro asunto interesante, vamos a trabajar mucho aquí en el curso. Que los números tengan la dimensión correcta. ¿No? Vivimos en un mundo muy cualitativo, en donde las cosas son grandes y pequeñas, ¿cierto? O son mentiras y verdades, o son malos políticos o buenos políticos, pero no hay grados, no hay niveles. Y en la ciencia es muy importante. ¿Cuántos son 2000 toneladas? 2000 toneladas es el peso de 10 Jumbo 747. Cargados de Coca-Cola. Perdón, lo editamos por favor en YouTube. 10 Jumbo 747, o sea que 1 litro de enana blanca pesa lo que 10 aviones cargados de litros de agua. Correcto, es demasiada densidad y de ahí viene la idea de que eso no debería existir en la naturaleza. ¿Cómo es posible que eso exista? Los astrónomos se resistían. Pero hay otras cosas graves con las enanas blancas. Una de las cosas es que como hay tanta masa concentrada ahí, la gravedad es terrible. En la superficie de una enana blanca, si usted pudiera ir hasta allá, la gravedad es 800.000 veces más intensa que la Tierra.
O sea que usted se para allá, el explorador llega a un astronauta y un explorador que pese 70 kilos va a pesar algo así como, pucha, 1 millón de kilos, o va a pesar 70 millones, no sé cuánto va a pesar, hágame la cuenta que estoy mal, 70 millones de kilos. O sea, una persona que se pare en una enana blanca, si pesa 70 kilos, va a pesar alrededor de unas 70.000 toneladas. Va a sentir el peso de unas 70.000 toneladas. 70.000 toneladas, acabo de decir que 2.000 toneladas en 10 Jumbo 747. La gravedad es rompehuesos en la superficie de una enana blanca, pues si es que existen. Otro parámetro que se utiliza mucho para hablar de la gravedad es lo que se conoce como la velocidad de escape. ¿Cuánto necesita un cohete? Listo, llega el astronauta, se inspecciona a la enana blanca, aterriza, dice, uy, qué gravedad tan dura. Bueno, tiene un traje espacial especial que evita que colapsen todos sus órganos internos, lo que sería prácticamente imposible. Y aún así dice, bueno, ya exploré, saqué una palada de enana blanca para levantar la palada. Bueno. Y ahora digo, me voy para la casa, ay papito. Un cohete para escapar de la superficie de una enana blanca necesita moverse a 2 millones de kilómetros por hora. El Saturno V, para poder llegar a la Luna, tuvo que viajar a 40.000 kilómetros por hora para poder escapar de la Tierra. Este necesita 2 millones de kilómetros por hora. La nave espacial más veloz jamás construida por el hombre viaja a la mitad, viaja creo más o menos a la mitad de este valor. O sea, de todas maneras es bastante alto. Es una nave espacial que lanzaron hacia el Sol y cogió tanta velocidad que alcanzó una velocidad, digamos, del orden creo que de 1/100º de la velocidad de la luz. Una velocidad impresionante. Si me equivoco, editamos esto en YouTube para que quede como un lulo. Bueno, que no vaya a quedar mal. Otro detalle sobre la gravedad, que de pronto vamos a comentar aquí en el curso, es que la gravedad le hace, digamos, también bullying al tiempo. Me gusta, yo ya la palabra bullying la inserté en mi lenguaje de divulgación de la ciencia. La enana blanca, la gravedad le hace bullying al tiempo. ¿En qué sentido? Lo hace lento, lo hace más lento. Pero para que la gravedad haga lento el tiempo se necesita mucha gravedad. Y aquí tenemos 800.000 veces más gravedad. Resulta que en una enana blanca un día dura 20 segundos menos que en la Tierra. Y uno dice, wow, no 20 segundos, no, nada, no 86.400 segundos en todo el día. Es poquito, pero de todas maneras hay una diferencia que en un día no se siente. Pero, por ejemplo, ¿cuántos serán en 20 años? Si usted se pasa a vivir a una enana blanca, va a la casa a los 21, va a vivir a una enana blanca y después se devuelve para la casa, en más o menos unos 20 años, al regresar a la casa, usted sería un día más joven que un hermano suyo que haya tenido una edad parecida cuando salió. Es decir, las enanas blancas son un poco máquinas de rejuvenecimiento. Son un poquito lentas, te dan un día de más, un día de menos, que eso se lo quita uno con una trasnochadita, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por cada trasnochada usted pierde 3 horas de vida. Que yo en este momento estoy como 7 horas más viejo. Bueno, ojo, todo eso es muy bonito, pero no he dicho que es que ir a una enana blanca tiene un problema terrible, y es que las enanas blancas tienen en la superficie, por su color solamente sabemos, 30.000 grados, hace 30.000 grados en la superficie. ¿Qué es lo más caliente que puede haber en la Tierra? A ver, la lava será lo más caliente. No, la lava tiene 900 grados. Un filamento de bombillo, ¿tienen ustedes una idea de cuál es la temperatura en un filamento de bombillo? Esa es alta, esa va siendo del orden de 3.000 grados. Un arco de soldadura o un rayo, 10.000 grados, ¿cierto? Y aquí es 30.000. Seguidos, como lo metieron en un rayo seguido, digamos, de por vida. 30.000 grados es demasiado, es una temperatura demasiado grande. Todos estos datos se los tuvieron que tragar los astrónomos esencialmente porque estaban viendo la enana blanca. Oye, ¿qué hago pues, hermano? Mira que eso es lo que nos está mostrando el telescopio, ¿qué vamos a hacer? El problema era ahora empezar a tratar de entender desde la física. Y ese es el asunto en la astronomía, que uno no simplemente míralo, sino que trata de entender desde la física por qué es así. Entonces empezaron las preguntas, listo, está la enana blanca ya, no hay telescopios de sabor. Yo nunca voy a poner a ver una enana blanca con un telescopio, pero hay maneras de saber a qué sabe una enana blanca, y una manera es utilizando el espectro. Descomponiendo la luz de una enana blanca uno puede saber de qué está hecha la superficie, y con eso imagínate
Y con eso imaginarse de a qué puede llegar a saber la superficie. Los espectros de las enanas blancas nos dicen que están hechos de lo que están hechas la mayoría de las estrellas: hidrógeno y helio. Y todos ustedes me imagino que han probado el helio. ¿No lo han probado? Cuando están pelados con el globito en el parque, que habla uno así, ¿cierto? Nunca, bueno, si no han hecho el experimento con el globito, uno compra un globo, aunque los globos ahora son todos gruesos y todo, bueno, compra un globo en un parque, saca el helio, se lo mete a la garganta, y al meterlo a la garganta y cambiar la densidad del aire en la garganta, entonces la frecuencia que produce la garganta inmediatamente se dispara. Entonces, si usted es un hombre, habla con voz de eunuco. Voz de único, y si es una mujer, pues puta, ya eso es ultrasonido, ¿cierto? Ya no la escuchan sino los perros. Bueno, entonces, resulta que el helio no sabía nada, el hidrógeno no sabía nada, pero resulta que con eso sabemos de qué están hechas las enanas blancas. Ahora bien, a 30.000 grados y a una densidad de 10,747 por cada 2 litros, eso no es cualquier hidrógeno y cualquier helio. Si usted coge el hidrógeno y el helio y lo calienta a esa temperatura, y lo somete a esa, digamos, densidad, ya ahí no hay átomos. Estas estrellas no están hechas de átomos. Los átomos son un regalo que le dio la naturaleza a los planetas. En realidad los átomos no son muy abundantes en el universo, en el sentido de que es un átomo, un matrimonio entre, bueno, esto es una poligamia, entre un núcleo atómico y un montón de electrones, ¿cierto? Ese matrimonio solo existe por aquí. Yo estoy hecho de átomos, pero por ejemplo, las enanas blancas, nana hay cuca, ¿cierto? El Sol, la superficie del Sol contiene átomos. Incluso una parte del interior del Sol contiene átomos, pero una enana blanca es puros núcleos atómicos y electrones. Puros núcleos y electrones. Bueno, ¿por qué brilla una enana blanca?, se preguntaban los astrónomos. ¿Será como las demás estrellas? ¿Qué sucede? Al ser tan pequeñas y tan livianas, al tener, digamos, el tamaño que tienen, resulta que no tienen las condiciones para que, como las demás estrellas, produzcan fusión nuclear. Estas estrellas no pueden producir fusión nuclear. Entonces, ¿qué pasa? La luz que producen, la producen por calor que está ahí desde que nació la enana blanca. O sea que el calor que usted está viendo ahí es el mismo calor que sale de un tinto que se enfría. Una enana blanca es un tinto que enfría, con una diferencia, y es que la enana blanca se demora aproximadamente 10.000 millones de años en enfriarse. Y la razón es que nació calientísima, calientísima. ¿Cómo nacieron? Es la otra pregunta que se hicieron los astrónomos y que descubrieron rápidamente. Después del descubrimiento de Sirio B, se sucedieron una cadena de descubrimientos de otras enanas blancas en otra parte, y entre esos descubrimientos están las que llamamos las enanas blancas adornadas, que ustedes las pueden ver, ojalá las pudiéramos ver en las salidas de campo que vamos a hacer, y son estas enanas blancas que tienen una corona de gases. Todas estas estructuras que llamamos nebulosas planetarias, y de las cuales hay una increíble abundancia en el universo, y salen muchas veces fotos por ahí en internet con todas estas estructuras tienen en la mitad un puntico. Cuando la mira a través de un telescopio, piense bien lo que está mirando. Otro mensaje de estos cursos: la astronomía es por ahí 10% uso del ojo y 90% del cerebro. Si usted mira a través de un ocular, ¿cierto?, simplemente esperando recibir allí como un orgasmo visual, ¿cierto?, le aseguro no va a tener ningún orgasmo, y como siempre cuando uno tiene un orgasmo se queda muy triste. Entonces, ¿qué sucede? Nos ha pasado en muchos paseos, salidas de campo, muestras en el planetario, que la gente se decepciona de la astronomía. Pero ¿cómo así? Yo me esperaba ver aquí la imagen del Hubble, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? A la gente hay que trabajarla cerebralmente antes de que mire la foto, ¿cierto? Usted va a mirar a través de esta cosa un puntico. Y alrededor del puntico va a haber una mancha que ni se ve. Usted tiene que mirar a un lado que la vea, pero usted está viendo una enana blanca. O sea, lo que hay ahí es una cosa que es el sol metido dentro de la Tierra. Piense en eso. Entonces la persona mira y inmediatamente tiene el orgasmo. Bueno, listo. Entonces, cuando miren una nebulosa planetaria, estarán mirando, digamos, una enana blanca. Ahora bien, ¿y qué son las nebulosas planetarias? Todas las evidencias apuntan a que son estrellas desmembradas en un proceso físico que vamos a conocer con todo detalle en este curso. ¿Eso qué quiere decir? Que la enana blanca estaba dentro de estrellas que se desmembraron. Y por la misma razón,
podríamos decir que la estrella de alguna manera, o que toda estrella está como embarazada de una enana blanca. El Sol en este momento está embarazado de una enana blanca. Hay un feto de enana blanca en el interior del Sol. Lo que es peor, el 97% de las estrellas en la galaxia está embarazado de una enana blanca. Y eventualmente terminará su vida mostrando este tipo de despliegue. Si eso es así, entonces ya podemos precisar cuál es la naturaleza de las enanas blancas, y de ahí el nombre entonces de la idea de que las enanas blancas son cadáveres exquisitos, porque son cadáveres, son los restos, son el corazón, es una mamá que pare y al parir se desbarata. ¿Se imagina la mamá pare y inmediatamente se desintegra? Uy, eso sería suena interesante. Creo que hay especies, digamos, de microorganismos que pueden hacer cosas como esas. Entonces, esta mamá pare. Ahora bien, todos sabemos que en el centro de las estrellas se convierte en el hidrógeno y helio en los elementos más pesados. Y entonces aunque no podamos ver en nuestras vidas, vamos a poder ver el interior de una enana blanca. Convénzase de eso. Nadie va a llegar a meter un palo en una enana blanca. Vamos a ver qué no, todo es a punta de imaginación. Y lo que sí podemos decir es que, como en las estrellas que dan lugar a las enanas blancas se fabrican elementos químicos, entonces adentro deben estar los elementos químicos que se fabrican en las estrellas. En este caso, el helio se fabrica en abundancia porque el hidrógeno se fusiona, y el carbono y el oxígeno. Esta es más o menos la estructura interior calculada por los astrónomos de una enana blanca. Una enana blanca es lo más parecido aquí en la Tierra a una caneca llena de desechos nucleares, que aquí las tratamos tan mal. Oiga, Estados Unidos te queda con las canecas, y en el universo una maravilla, muchachos. Vea, restos nucleares empaquetados en canecas, regados por todo el universo. Cuando todas las estrellas del universo hayan muerto, recuerden, el 97% eran enanas blancas. O sea que eche la bendición a la hora de las enanas blancas, porque esas van a ver el futuro del universo. Usted no, ¿cierto? Son las enanas blancas las que van a ver. Les puede tomar más de la edad del universo en enfriarse hasta tener una temperatura por ahí de 1000 grados. Hasta tener la temperatura, para tener la temperatura de la lava les toma 10.000 millones de grados. La razón es que se enfrían, digamos, es que están muy calientes al principio y se enfrían muy lentamente. Y se enfrían muy lentamente porque son muy chiquitas. Las cosas chiquitas se enfrían, digamos, más lentamente porque tienen menos área por donde salir el calor. El calor está atrapado dentro de esas cosas chiquitas. ¿Qué pasa con una enana blanca después de que se enfríe? No ha habido una sola enana blanca en el universo que haya logrado enfriarse hasta este punto, pero la habrá. La habrá. Y cuando se enfríe, resulta que las enanas blancas van a quedar convertidas en cristal. Todo ese carbón que hay ahí se va a convertir en cristal, y adivinen qué tipo de estructura cristalina va a tener. Exacto. Es decir, las enanas blancas todas son proyectos de gigantescos diamantes del tamaño de la Tierra. No los que ya están pensando en misiones espaciales para ir acá a los diamantes. Es que no falta el que, ¿cierto? No, estamos hablando de dentro de 1.000.000 de millones de años. Vamos a poder empezar a sacar diamantes de las enanas blancas. Muy bien, entonces las enanas blancas, por esa razón, se llaman, y esta es la razón del título de esta conferencia, son cadáveres exquisitos, ¿cierto? Una cosa muy especial. Échese la bendición, repito, cada vez que hablamos de enanas blancas. Hay un detalle sobre las enanas blancas que es muy importante explicar, lo vamos a desarrollar con más detalle en el curso, y lo voy a explicar para pasar al segundo cadáver exquisito, que desempata de una con el tercero. Es decir, no es que todavía falten 3 horas de conferencia, porque digamos un poco la historia ya está construida, y es que las enanas blancas de todas maneras tienen una gran gravedad, y uno se pregunta cómo es posible que estos objetos logren existir teniendo tanta gravedad. Esta es una pregunta que se han hecho sobre todos los cuerpos. ¿Por qué la Tierra no se aplasta sobre su propio? La Tierra pesa, y la Tierra tiene gravedad, y entonces las piedras de la Tierra pues quieren irse para pero no van. ¿Cuál es la razón de que las piedras en la Tierra no se vayan hacia el centro? La razón son las fuerzas electromagnéticas de repulsión que existen entre los átomos de toda la Tierra. Las piedras de abajo repelen eléctricamente a las de arriba. O sea que nuestra Tierra es esencialmente un apilamiento de cosas que están repeliéndose eléctricamente. Pero cuando usted está hablando de una enana blanca, la cosa es bastante jodida. Entonces hay una analogía muy famosa para explicar qué es lo que pasa. La enana blanca es una estrella degenerada. Pero eso no quiere decir que le pegue a las estrellas chiquitas y cosas así. Es una estrella degenerada en el sentido que voy a explicar aquí.
Como en la enana blanca no hay átomos, ustedes saben que en los átomos los electrones se acomodan por niveles de energía, pero allá no hay átomos. Entonces, un electrón en una enana blanca es algo así como un asistente a un auditorio gigantesco, pero es un auditorio de 12.000 kilómetros de diámetro. Cada electrón en ese auditorio tiene una sillita disponible. Ahora bien, si la enana blanca si las cosas estuvieran hechas, digamos, de cualquier, tuvieran una densidad normal, ¿cómo se acomodarían esos electrones en las sillas? Esta analogía que estoy construyendo aquí con el auditorio, en este auditorio las sillas que están adelante son las de menor energía y las sillas que están más arriba son las de mayor energía. Y cuando hay mucha energía o electrones de mucha energía o partículas de mucha energía en un sistema, hay también mucha presión, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, en un gas normal, y en la analogía del auditorio, vamos a pensar en la temperatura del gas. Un gas tiene temperatura y tiene densidad, o sea, qué volumen ocupa el gas. La temperatura en esta analogía es como el refrigerio que hay afuera de las personas que asistieron al concierto. Entre más bueno sea el refrigerio, Juan, el refrigerio no. Entre más buena sea el refrigerio, más cerca se hace la gente de la puerta. ¿Cierto? Yo lo he visto en todos los congresos. La gente porque ya va a salir el sol el tintico, y si el tintico es bueno, entonces más gente de allá. Muy bien, entonces, más temperatura y los electrones se van a sentar más atrás, ¿cierto? Menos temperaturas y se sienta más adelante, no le importa que no hay refrigerio afuera, ¿cierto? Muy bien, en un sistema con densidad normal, los electrones, entonces, cuando el refrigerio es pobre, se sientan en las primeras filas. Y por la misma razón, el sistema o el gas produce poca presión. Entonces, eso es lo que explica por qué poca temperatura también implica poca presión de un gas. Una relación pues, que uno conoce desde kinder sobre los gases. Si la temperatura aumenta, lo que pasa es que los electrones empiezan a darse cuenta que afuera hay comida, entonces se empiezan a sentar un poquito más arriba. Ustedes saben que en realidad pues, no hay refrigerio en las enanas blancas, sino que lo que sucede es que como hay más energía disponible, entonces ellos pueden subir más. Pero ¿qué es lo que pasa en una enana blanca? Y esto es un asunto crucial para la física de los cadáveres exquisitos. Lo que sucede en una enana blanca es, el efecto neto es que al aumentar la temperatura, o sea, mejorar el refrigerio, aumenta la presión. Pero lo que sucede en una enana blanca es que el auditorio está repleto, está hasta las tetas, o sea, eso ya no le cabe un electrón más. No le cabe un electrón más. Entonces, independientemente de la calidad del refrigerio, todo el auditorio está completamente repleto. Todo el auditorio está completamente repleto. No importa el refrigerio. No importa el refrigerio. Siempre hay electrones en la última silla. O lo que es lo mismo, no importa la temperatura, siempre hay presión. Y esto es lo que llaman los físicos un estado degenerado. Entonces, un estado degenerado es un estado en el cual los electrones tienen todos mucha energía porque no hay sillas disponibles, y al tener mucha energía producen mucha presión y eso sostiene la estrella. Entonces a las enanas blancas las sostiene los electrones. Es increíble pensar que una cosa es del tamaño de la Tierra y tiene la masa del Sol y la sostienen partículas elementales. Partículas elementales están sosteniendo a una estrella completa. Eso es sencillamente increíble. Bueno, quedémonos con esta imagen mientras, para que también se hagan una idea. Si lleven esta imagen de pronto para la casa de cómo se ven los electrones en una enana blanca. ¿Se han visto ese récord? Los récords de cuánta gente cabe en una cabina telefónica. Caballero. Perdón, profe, lo interrumpo. Sí. No he podido entender. Se dice, las enanas blancas no están constituidas por átomos. Las enanas blancas, perdón. No están constituidas por átomos. No están constituidas por átomos. Pero está llena de electrones. Está llena de electrones. Quiero que usted me dijera eso ahí porque sí, perfecto. Vamos a devolverlo al primer estómago. Entonces resulta que lo que sucede es entonces que los átomos son matrimonio. Es un matrimonio constituido entre el núcleo y el electrón. Los electrones de un átomo están siempre cerca al mismo núcleo y son fieles a él. Excepto cuando hay una reacción química en donde hay un intercambio de fluidos y de cosas. Bueno, entonces resulta que es una especie de Bart de Swinger. Bueno, entonces resulta que cuando hay una reacción química. Pero aquí la temperatura es tan alta que todos los electrones
todos los matrimonios que habían en las se rompen completamente. Y entonces los electrones unas veces están cerca a unos núcleos y otras veces cerca a otro y otras veces cerca a otro. Entonces al final no hay ningún electrón pertenece a ningún núcleo atómico. Y ningún núcleo atómico puede decir, vea, yo soy dueño de esos 4 electrones. No, todos van por su lado. Entonces uno dice que ahí es un gas de núcleos y un gas de electrones. Y el gas de electrones está así, acribillado, atropellado dentro de la estrella, y esto es lo que sostiene. Esta es la razón por la cual debemos llamar a las estrellas enanas blancas estrellas de electrones, porque los electrones son los responsables de que estas estrellas estén sostenidas. Entonces, el día de mañana otra vez usted mira por un telescopio y le dicen, vea, está viendo una enana blanca ahí, usted inmediatamente debe desmayar, ¿cierto? De la emoción. Desmayar, usted debe tener un paroxismo ahí, literalmente. Usted lo que está viendo ahí es un objeto del tamaño de la Tierra, señores. Del tamaño de la Tierra la veo desde aquí. Segundo, estoy viendo una cosa que es 120 veces más pequeña que el Sol. La temperatura es 30.000 grados en la superficie. La densidad es horrible. Si yo sacara 2 litros de allá, pesarían lo que pesan 10,747. Esa estrella se podría aplastar por su peso, pero no se aplasta porque la sostienen los electrones. No, paroxismo. Usted le da ahí si no le da un paro cardíaco con todo eso, usted no entendió esta conferencia. Mentiras que no. Oye, oiga, pero me perdí, ¿cómo era la cosa? Yo para qué estuve hablando de esto, yo empecé con Jocelyn Bell, este man sí, está tan perdido. A mí me va a bajar mucho eso. Volvamos a los hombrecitos verdes, entonces estábamos pensando en cómo vamos a explicar ese segundo. ¿Cómo vamos a explicar una cosa que produce una señal cada segundo? ¿Cómo se explica eso? Entonces uno podría pensar, ya dijimos que si fuera una estrella tendría que estar a 1600 kilómetros de distancia, y una estrella de tamaño normal por la fuerza centrífuga se destrozaría. Pero surge una pregunta, ¿y qué tal si es una enana blanca que rota? Ya vimos que la enana blanca es suficientemente chiquitica. Entonces pongamos una enana blanca a girar sobre su eje una vez cada segundo. ¿Qué problema? Si usted hace girar a la Tierra o a una enana blanca una vez por segundo, la fuerza centrífuga en la superficie sería 24 millones de veces la gravedad de la Tierra. ¿Cuánto es que la gravedad de la enana blanca? 800.000. Entonces usted tiene una fuerza que jala hacia adentro 800.000 veces la de la Tierra, y una que jala hacia afuera 24 millones. A un electrón le pregunta, ¿usted para dónde quiere ir? Yo me voy, y que las teman, ¿cierto? El electrón ni siquiera se inmutaría. Entonces, claro, si usted pone una enana blanca a girar una vez por segundo, la enana blanca queda convertida en nada. Bueno, queda convertida en absolutamente nada. Y aquí es donde entra nuestro pintoso los indios son pintosos, la mayoría son hombres pintosos. En estos días me contaban que había unas argentinas por ahí en una cafetería aquí en Colombia y estaban comentando entre ellos que los hombres colombianos sí son feos, huevuta, sí son feos. Bueno, algunos pues nos salvamos. Bien, resulta que Chandrasekhar, que es el segundo personaje en esta historia, llegó al rescate de la astronomía en esta situación, porque hasta ese punto no había ninguna manera, excepto extraterrestres, para explicar la señal. Y lo más increíble es que Chandrasekhar llega al rescate con la que podría ser la ecuación pendeja más poderosa de toda la astrofísica. Esta es la ecuación más pendeja de toda la astrofísica. A los que no les gustan las matemáticas y verán esto, no, realmente es una ecuación muy sencilla. Es una división y abajo hay un cuadrado. El cuadrado es la parte más compleja, ¿cierto? Cuadrado es él por él mismo. ¿Qué dice Chandrasekhar? Dice lo siguiente. Un momentico, las enanas blancas bien, pero es que resulta que usted no puede hacer una enana blanca de cualquier tamaño. Usted descubrió enanas blancas del tamaño del Sol, pero podrían existir enanas blancas del tamaño de la galaxia, por ejemplo. O una enana blanca de 10 veces la masa del Sol. Y el tipo dice, no señor. Resulta que los electrones tienen un límite en su capacidad, en la musculatura para sostener a la enana blanca. Y ese límite está dado por esta ecuación que él publicó en un artículo de 2 paginitas, que se los puedo regalar cuando quieran, ustedes lo pueden bajar en internet, 2 paginitas, que 50 años después le merecieron el premio Nobel de Física. 2 páginas, premio Nobel. Sencillo. Bueno, para llegar a esta ecuación pendeja, sin embargo, se necesita ser Chandrasekhar. Un tipo que mientras viajaba en barco de la India a Inglaterra estudió la teoría cuántica, que la habían acabado de inventar hace 2 años. Y él la estudió para ver si de pronto aprendía alguna cosita. Cuando llegó ya era un experto. No jodas, ¿cierto?
yo me monto en un avión y me pongo a estudiar un paper y no entiendo en el título. Bueno, entonces resulta que él calcula cuál es la máxima masa de una enana blanca, y la máxima masa es 6 soles dividido el peso atómico promedio de los núcleos elevado al cuadrado. El peso atómico de los núcleos. Pues bien, para lo que se sabía de la época, se sabía que la enana blanca tenía hidrógeno y helio por el espectro. Y hay más hidrógeno. Si solo fuera hidrógeno, el peso atómico promedio sería 1. El hidrógeno es la referencia. Pero como hay helio, pero no mucho, entonces el peso al promediar le da a uno que el peso es 2. Y entonces cuando uno calcula 6 dividido 2 al cuadrado, que la mayoría de las veces da 4, y 6 dividido 4 con una calculadora si quieren, da 1.5. El tipo saca este numerito y dice, si una enana blanca tiene más de 1,5 soles de masa, no hay electrón que sostenga la huevonada. No hay electrón que sostenga esa carajada. Y si no hay electrón que sostenga esa carajada, entonces no hay enana blanca que tenga más de 1,5 masa. Pero en el universo hay mucha masa. Hay muchas estrellas y estrellas muy pesadas. Entonces este límite inmediatamente puso a pensar a la gente, y fue pucha, y entonces, ¿qué pasa cuando yo cojo una enana blanca que le empiezo a echar palados de cosas hasta que llegue a ese límite? Y ahí, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la enana blanca en ese punto? Entonces aquí entran las que llamamos en astrofísica las estrellas cebolla. ¿Has oído hablar de las estrellas cebolla? Huelen normal, no tienen ningún olor distinto a la cebolla. Y en el cielo de estos meses hay una estrella cebolla muy, muy claramente reconocible, es la estrella Betelgeuse. Es una estrella roja que está cerca al cinturón de Orión, se le llama, es una estrella cebolla. ¿Por qué le llama estrella cebolla? Bueno, la parte aparente de la estrella es que son gigantes, pero es la parte menos interesante, ¿cierto? La parte que son gigantes. Si usted pusiera Betelgeuse en el centro del sistema solar, el borde de Betelgeuse llegaría como hasta Saturno. Es una estrella inmensa, pero es la parte poco interesante, es lo increíble. La interesante es que el centro de esa estrella, y por un fenómeno increíble, está organizado. En la mayoría del universo es un despelote. No lo digamos mentira. La única parte donde hay medio orden es en los planetas. Y si hay seres humanos, más orden todavía. Yo no sé si ustedes sabían que todo el despelote que hay en el planeta, el calentamiento global, etcétera, tiene una razón termodinámica. Termodinámica es el área de la física que estudia los intercambios de calor en el universo. La termodinámica dice que en el universo todo tiende a desorganizarse. Desorganizarse significa, es una cosa muy obvia. El desorden es algo probable, algo que puede existir con mucha probabilidad. Es decir, es más probable que la pieza de un adolescente esté desorganizada que esté organizada, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si usted coge una pieza de adolescente organizada y deja que pase el tiempo, se desorganiza. Haya o no haya adolescente. La misma muchacha del servicio que entra, se tropieza, tumba una bota y con el tiempo la pieza se desorganiza. Se llama la segunda ley de la termodinámica. No, pues qué ley, es una ley obvia, pues, ¿cierto? Pero bueno, algunos se les echan la bendición con la segunda ley, pero en realidad es una ley muy obvia. Entonces todo tiende al desorden, es una tendencia universal. Cuando yo llego y hago una presentación de PowerPoint, estoy organizando. Estoy reuniendo información que saco de un montón de fuentes y las pongo en un solo archivo. Pero el universo se da cuenta y dice, oigan, este man, todo tiende al desorden. Si usted está organizando allá, yo voy a desorganizar acá un poquito más. Cada vez que usted hace una presentación de PowerPoint, se produce una cantidad de desorden que la supera. O sea, cada vez que yo hago algo, escribo un libro, Elena se pone a escribir una novelita, termina la novela, espectacular, se vende la novela, produjo desorden. ¿Y eso qué significa? Que para tener la sociedad que tenemos que tener un planeta llevado y fue pucha como el que tenemos. ¿Calentamiento global qué es? La factura que no está pagando la Tierra. Esto es por el ordencito. Ahí les pago por internet, bacano internet. Tome, hijo de puta, le van a derretir los polos por internet. ¿Cierto? El carro, usted cogió pedazos de hierro del piso y los montó y después los puso a andar. Listo, se lo cobro derritiéndole los polos. Entonces, ¿qué sucede? Es maravilloso cuando uno encuentra en el universo orden, porque sabe que hay una lucha de poderes, y eso es lo que pasa en el centro de Betelgeuse. Por allá en el centro, Betelgeuse mide 700 millones de kilómetros, mucho. Y en el centro, 12.000 kilómetros están organizados. Están organizados como una cebolla. Y en esa cebolla hay capas, y las capas están hechas de elementos distintos. En la capa exterior hidrógeno, así, hasta llegar al hierro. El hierro es el feto de la enana blanca, es un feto de enana blanca. Pero esto es una enana blanca muy especial. A esta enana blanca que hay en el centro le está cayendo materia de arriba. Porque resulta que cada vez que hay fusión de hidrógeno cae el helio abajo. Y el helio, cada vez que hay fusión cae carbono. Y el carbono, cada vez que hay fusión cae neón. Y así. Entonces,
la enana blanca de hierro que hay en el centro, ella empieza muy bien, estoy bien, menos de 1,5 masas del Sol. Cuando le cae, le empieza a caer hierro. Bueno, le voy a dejar que me manden un poquito más de materia, pero no mucha. Pues resulta que estos vergajos de aquí no se dan cuenta de que él tiene un problemita ya del límite con Chandrasekhar, y el resultado es que el proceso continúa hasta el momento en el que la cantidad de masa de esta bola de hierro alcanza las 1,5 la masa del Sol. Y cuando eso pasa, ocurre un instantáneo colapso de la enana blanca, instantáneo, dura menos de un segundo. A ver, cuente cuántos, 1001. Eso dura, ese es el tiempo que pasa entre el momento en el que usted pasa de un objeto que mide 12.000 kilómetros a un objeto que mide 10 kilómetros. Cojan a la Tierra 1001 y cojan todos los continentes, todo el manto de la Tierra, el núcleo, y reduzcanlo al tamaño de Medellín. En menos de un segundo, 1001. Eso lo hacen las estrellas una vez por segundo en el universo. En este momento está ocurriendo. Otra vez ocurrió. Otra vez ocurrió. No lo están sintiendo, pero yo ya lo estoy imaginando. Es el poder de la imaginación. Eso está ocurriendo todo el momento. Ahora, hay un milagro que ocurre en el proceso que me imagino que todos conocen, porque muchas de esas cosas son... Y es lo siguiente. Yo no sé si ustedes habrán visto en el catálogo de Home Center de pronto que le vendan a uno neutrones. Uno va a Home Center, me dan 1 kilo de neutrones. Y deberían ser baratos, que de neutrones está hecho todo. O sea, el carbono de mi cuerpo tiene la mitad protón y la mitad neutrón. Entonces, usted le propone a Home Center un negocio, vamos a vender neutrones. ¿Qué hace usted? Usted ya coge, no sé, coja basura, eso puede ver con basura. Tan hijueputa, tan a que los núcleos le suelten todos los neutrones que tiene su hijueputa. Tan, se puede. El negocio es un poquito costoso, pero se puede. Saca usted su kilo de neutrones después de ese proceso. 15 minutos después le queda la mitad. Qué cuca de negocio. O sea, el problema es que los neutrones, cuando están solos, se desintegran. No sé si ustedes saben, los neutrones son partículas radiactivas. Partículas radiactivas se desintegran cuando están solos. Cuando están acompañados, no. Lo vamos a ver en el curso. Y se desintegran en un protón y un electrón y un neutrino. En las estrellas de neutrones ocurre lo contrario. Los protones y los electrones que estaban ahí en esa orgía impresionante de la enana blanca terminan al ser aprisionados, pasar de medir 12.000 kilómetros a medir 10 kilómetros, terminan fusionándose. O sea, esto ya no es sexo convencional, esto ya hicieron un Frankenstein con la mitad de una mujer, la mitad de un hombre, no sé, el diablo, y resulta que en el proceso los protones y los electrones terminan convirtiéndose en neutrones. A ese proceso se lo llama la neutronización, y ese proceso entonces en menos de un segundo crea una bola de electrones de 12.000 kilómetros. Una enana blanca la convierte en una bola de 30 kilómetros de casi puros neutrones. Casi puros neutrones. Esta más o menos la escala que tendría esa bola de neutrones creada así con Medellín. Ya vieron dónde queda la casa de cada uno, ¿cierto? Y ubiquen la casa de cada uno para que sepan en qué pelo de la estrella de neutrones podría estar usted ubicado. Todo Medellín, miren, la estrella de neutrones, Medellín cabría sobre la superficie, solo la ciudad de Medellín. No estamos hablando de un país, ni estamos hablando de la Tierra. Estos que hay aquí son otros cadáveres exquisitos. Ahora bien, vuelve y sigue la pregunta. ¿Qué impide que una vez sea aplastado, el aplastamiento se detenga? Porque es que podría aplastarse hasta convertirse en un punto. Otra vez, en este caso, lo que impide que la estrella de neutrones se vuelva un punto es que ahora son los neutrones que están ahí los que no caben en el auditorio. Antes los electrones no cabían, pero los neutrones estaban de sobra porque los neutrones no estaban tan aprisionados. Pero en este caso son los neutrones los que no caben, y el resultado es que estas estrellas son sostenidas por los neutrones. Y esa es la razón por la que las llamamos estrellas de neutrones. Entonces ahí se justifica. Estrella de neutrones es un nombre bastante popular, pero estrella de electrones no. Pero si vamos a hablar de estrellas de neutrones, hablemos de estrellas de electrones. ¿Qué sostiene la estrella? En este caso son los neutrones los que sostienen a la estrella. Entonces, una estrella de neutrones, ¿qué es? Es una bola que tiene más o menos el tamaño de una ciudad, 30 kilómetros las más grandes, pero dentro de esa bola está metido el Sol completo. Todo el Sol, una vez y medio, un Sol y medio, metido dentro de una bola del tamaño. Imaginen que uno dijera, bueno, vamos a trastear el Sol para Medellín. El sueño regionalista, ¿cierto? Bajar el Sol a Medellín. Bueno, hablando de eso, en estos días un loco le dio por ya
hacer escrituras de la luna. Se hizo escrituras de la luna y está vendiendo los terrenos y le da a uno un título de propiedad. Yo le vendí el cráter de Aristarco y no pagan un dineral por eso. Bueno, no voy a discutir, digamos, las motivaciones éticas y si es legal o no. Pero resulta que un loco, creo que en Polonia, le dio entonces por decir, bueno, usted es dueño de la luna, yo soy dueño del sol. Y registro del sol ante la Cámara de Comercio. El sol es mío. Y entonces el gringo, el de la luna, el polaco dijo, y como yo soy el sol, demando a la luna por utilizar mi luz. Oiga, estamos hablando de cosas reales, esto vale un chiste. Cosas reales, y ocurrió en tribunales. La demando por utilizar la luz. Y entonces el tipo, ay, ¿qué hago aquí? Entonces dijo, bueno, listo, de acuerdo, no va a utilizar más la luz, por favor apáguela. Entonces, vamos a trastear el sol al Valle de Aburrá. Trasteemos al sol al Valle de Aburrá, ese es más o menos. ¿Cuál sería el resultado? En vez de pesar 2 kilos, 2 litros de agua, ¿cuándo creen que pesan 2 litros de estrella de neutrones? No, si eran 10 aviones, la enana blanca son el sol pero metido en la tierra. 2 litros de estrella de neutrones pesan 200 billones de kilos. O lo que es lo mismo, 200.000 millones de toneladas o 200 millardos. ¿Qué pesará más o menos 200.000 millones de toneladas? La Tierra, eso debe ser la Tierra. O eso debe ser la Luna debe pesar. No, tampoco pues, tampoco. Pero sí es bastante. 1000 cerros el volador. Con 2 litricos de estrellas de neutrones, usted tiene en total 1000 cerros el volador juntos. ¿Te imaginas? Para la próxima va a traer, me recordar Rafael, una botella de 2 litros aquí. Y ustedes pensar, ahí hay 1000 voladores juntos. Es que claro, uno pensar que el sol se pasa para el Valle de Aburrá es difícil, pero meter en una botella de 2 litros 1000 montañas del volador, pues, pucha, eso que debe ser para el Quitasol y otras 3 montañas, eso sí debe ser una cosa impresionante. Con tanta masa en tan poco espacio, la gravedad obviamente es brutal. Ya no son 800.000 veces la de la Tierra, son 200 millardos de veces la gravedad de la Tierra, o sea, 200.000 millones de veces la gravedad de la Tierra. Ya no me pregunten cuánto pesa uno en la superficie, porque ya no me alcanza por la calculadora mental. Recuerden el bullying, el bullying de la gravedad, ¿cierto? El bullying que empieza por decirle, si usted monta una estación colombiana en la superficie de una estrella de neutrones, usted está explorando el universo. Una vez llega allá, para poder escapar, tiene que montarse en una partícula de un acelerador de partículas. Si usted construye un acelerador de partículas en una estrella de neutrones y pone la salida del tubo del acelerador hacia arriba, las partículas suben y vuelven y caen. O sea, la velocidad de escape es absurda. Es absurda, no salen ni siquiera partículas de alta energía. Que en la Tierra, pues obviamente, usted dispara una partícula de un acelerador de partículas hacia el espacio, esa partícula llega al otro lado del universo. En la superficie de las estrellas de neutrones volvería a caer. Si usted pasara el bullying con el tiempo, un día en la superficie de una estrella de neutrones, envejecería 7 horas menos que afuera. Ahí se va a contar. Entonces, estas son las verdaderas máquinas de rejuvenecimiento. Un día que pase se ahorra 7 horas. Eso es para los que necesitamos días de 48 horas, esa frase tan famosa. Entonces, ¿usted cuántos días tiene que pagar allá? Para tener un día de 48 horas, bueno, no me hagan hacer cálculos que estoy un poco trasnochado, ¿cierto? Entonces, obviamente, con 2 días que usted pase, según el que está afuera, con 2 días ya se habría ahorrado 14 horas. Entonces 48 menos 14, entonces usted podría pasar un poco menos para pasar 48 horas en la superficie, o para pasar 48 horas desde el punto de vista de afuera, usted, digamos, simplemente tiene que vivir en la superficie de las estrellas de neutrones por ahí 1 día y medio. Con 1 día y medio, usted ya tuvo 48 horas, digamos, de vida. El problema es que la superficie es otra vez muy caliente, la temperatura ya en la estrella de neutrones es de 600.000 grados. No sé si se acordarán del número con la enana blanca. ¿Cuál era el número de la enana blanca? 30.000. Estos son 600.000. 600.000. Otra vez. ¿A qué sabe la estrella de neutrones? En realidad la superficie de la estrella de neutrones está hecha de hidrógeno, pero un hidrógeno comprimido hasta la saciedad. Y si usted llega y simplemente sopla en la superficie, ya se encuentra con la capa de neutrones. Es decir, la corteza, digamos, que contiene materia normal en la estrella de neutrones puede tener unos milímetros. Lo más increíble de la estrella de neutrones es que por dentro, se sabe, está hecha de una forma de materia, neutrones, en un estado súper
especial que se llama el estado de superfluidez. La materia del interior de la estrella de neutrones, aunque tenga esa densidad, funciona así. Usted llega y coge un baldado de estrella de neutrones y con la ayuda de un par de amigos la levanta. ¿Sí o qué? Llega. Si usted riega el baldado aquí en el piso de estrella de neutrones, el mar de estrella de neutrones llega a la pared y empieza a subirse. Y se sube y pasa por aquí. Y cuando llega a la pared se sube también. Y llega al techo y baja por el techo. Y da la vuelta. La superfluidez es un estado de la materia en el cual la materia fluye, no importa los obstáculos. Y así es el interior de una estrella de neutrones. Superfluido. El estado de la materia. Repito, nadie ha ido a decir, entonces ¿qué? Esa gente, ¿cómo sabe? Se me ha metido allá un tubo. No, es pura física y pura computación. Muéstreme una. Otra vez, si a usted le muestran la nebulosa del Cangrejo, le están mostrando una estrella de neutrones, es un puntico que está en todo el centro. En todos los restos de lo que llamamos explosiones de supernova se han observado estrellas de neutrones. O sea que esto no es simplemente el sueño de Chandrasekhar, sino que es una cosa bastante real. Volviendo al pequeño hombrecito verde, volvemos y nos preguntamos, si fueran entonces las estrellas de neutrones que existen, que sabemos que existen, las que giraran en un segundo, se podría. Entonces el cálculo de cuál es la fuerza centrífuga en la superficie de una estrella de neutrones si se hace girar una vez cada segundo es este. Como la estrella de neutrones mide apenas 30 kilómetros de diámetro, más o menos 15 kilómetros de radio, es muy chiquita, aún un segundo es una fuerza centrífuga pequeña. ¿Se acuerdan de la fuerza centrífuga en la enana blanca? Si yo hiciera girar una enana blanca una vez cada segundo, la fuerza centrífuga sería ¿de cuánto? Como de 25 millones de gravedades terrestres. En el caso de la estrella de neutrones, si yo hago girar a la estrella de neutrones una vez por segundo, la gravedad sería 40.000 veces más grande que en la Tierra. La fuerza centrífuga. Y si ustedes recuerdan, la gravedad de la estrella de neutrones es 200 millardos de veces. Se salva. Una estrella de neutrones puede girar una vez cada segundo, muerta de la risa. 10 kilómetros, cojan a Medellín y díganle a Envigado, prepare el huevo porque va a estar en medio segundo en Bello. Tánico y tal. Medio segundo, ¿cuánto es? 1001, ahí ya pasan 2. Entonces usted coge Envigado y lo hace girar. Primero a Bello en medio segundo y otro Bello y otro medio segundo para que esté otra vez en Envigado. Qué mareo tan berrajo, ¿cierto? Y la fuerza que se necesita para hacer un giro de esos. Y eso lo hace la estrella de neutrones muerto de la risa. Es más, sabiendo que la fuerza la fuerza centrífuga es de 40.000, yo creería que aguantaría más. Efectivamente, ya se han descubierto estrellas de neutrones que giran en 1 milisegundo. 10 kilómetros, 1 milisegundo a la vuelta completa. 1 milisegundo, ¿qué es 1 milisegundo? No lo conocen, sino aquí la gente que sabe electrónica, que tampoco entiende que es 1 milisegundo, pero lo ha visto por ahí, ¿cierto? 1 milisegundo, no, si lo hemos visto, ¿sabe qué? En las carreras automovilísticas, cuando dicen Schumacher, en paz descanse, Schumacher se demoró 1 milisegundo más en llegar con el carro del otro. Ese es el único lugar donde llevo milisegundos. Y el milisegundo es que el bumper es un poquito más gordo porque le ponen más pintura. Es el milisegundo de diferencia entre los dos carros. Eso es 1 milisegundo. Y hay estrellas de neutrones que podrían girar así. Entonces, no hay extraterrestres que llamaron a Jocelyn Bell en el 64, sino que lo que descubrió Jocelyn Bell fue nada más y nada menos que la primera estrella de neutrones de toda la historia. Ella descubrió las primeras estrellas de neutrones y en particular una forma de las estrellas de neutrones que hoy se conocen como pulsares, ¿cierto? Y que aquí se ven, este es, como les digo, el residuo de una explosión de supernova. Y si ustedes ven en la fotografía, en muchos fotogramas hay 2 estrellas, pero en otros no hay 2 estrellas. La estrella que está apareciendo y desapareciendo en esta fotografía es una estrella de neutrones que gira 30 veces cada segundo. 30 veces cada segundo, y se lo llama el pulsar del cangrejo. Entonces dejen de soñar con que nos llamaron los extraterrestres en los años 60, todavía no nos han llamado, ni nos han visitado, ni hemos cogido ninguno en los desiertos de Estados Unidos, pero lo que sí estamos descubriendo cosas fantásticas en el universo. Bueno, y termino esta historia contándole la frontera. Estas son cosas que ya están ocurriendo, el día de hoy todavía esto está ocurriendo. En el 2002 creen haber descubierto la primera de estas. Porque es que resulta que la misma pregunta que nos hicimos con los electrones, de si los electrones pueden sostener la gravedad de la enana blanca, se puede hacer con los neutrones. ¿Pueden los neutrones sostener a la estrella de neutrones? Y la respuesta del mismo Chandrasekhar es no. Si usted en una estrella de neutrones mete 3 soles, ya los neutrones no son capaces. Y si no son capaces, ¿qué pasa? Durante mucho tiempo, hasta los años 70, o sea, más o menos unos, ¿qué?
serían por ahí unos 30 años o 40 años, se creyó que una vez los neutrones les metían más masa, no me metan más masa, por favor, hombre, estamos ya llevados, no podemos. Si les meten más masa, los neutrones y todo lo que hay dentro de la estrella se convierte en un punto matemático que llaman una singularidad rodeada por un agujero negro. Entonces se pensó que lo único que seguía a un cadáver como la estrella de neutrones eran los agujeros negros, hasta que este señor en los años 70, este japonés, dijo, no señor, antes de que la estrella se convierta en un agujero negro, ocurre una cosa extrañísima dentro de la estrella de neutrones. Y es la siguiente. Resulta que los neutrones y los protones están hechos de quarks. Los quarks son las piezas de la Astralandia del universo. El universo es una Astralandia, como la Astralandia, pero la de verdad, ¿cierto? Es que las de ahora son esos legos que son con los que uno puede armar 3 cosas. Cambio uno con la Astralandia, muchachos. No, yo creo que a la mayoría de los que están aquí les tocó la Astralandia. Entonces, no lo voy a mirar, pero yo creo que les tocó. La Astralandia, rojita y blanca. ¿Cuántas piezas tenía la Astralandia? Incluso a los jovencitos también les tocó un pedacito de Astralandia. La Astralandia vieja, el hermanito. Ven. La Astralandia tenía por ahí 5 piezas, y con 5 piezas yo me armaba unos edificios y me hacía aviones, etc. El universo es así. Quark U, quark D, electrón, fotón, neutrino, 5 piezas de Astralandia, y con eso se hace desde una vaca, ¿cierto?, hasta una estrella de neutrones. Todo está hecho de 5 piezas, la diversidad del mundo, la madera, el pendón, la pared, yo, ¿cierto? Todo está hecho solo de 5 piezas, pero cuando la estrella de neutrones es sometida a estrés, ocurre una cosa fantástica. Miren, en la estrella de neutrones hay puros quarks U y quark D, que son los dos tipos de quarks. Quarks U y quark D. Pero cuando se la somete a mucha presión, empiezan a aparecer espontáneamente otros quarks que se llaman los quarks extraños. De nuevo, no se vayan a ir para Palm Center, véndame 3 kilos de quarks extraños, no se los venden porque son dificilísimos de hacer, porque necesitan mucha energía. Pero en la estrella de neutrones hay tanta energía que usted puede fabricar quarks extraños. Y el resultado es que cuando aparecen los quarks extraños, estas bolsas de quarks que llamamos neutrones y protones se diluyen y se forman unos paquetes de quarks gigantescos. Ya serían una especie de combo quark, ¿cierto? Antes le vendan a usted la hamburguesa, ¿cierto? Esto es un combo, esto es una picada de quarks. Y esta picada de quarks es una nueva forma de materia, es una nueva fase de la materia. Y dice este japonés, se sentó a hacer los cálculos, que cuando la fase aparece, esa cosa se vuelve más fuerte que un hijo del diablo. Entonces, ¿qué pasa? La estrella parecería que se va a desbaratar completamente, y mentiras, la estrella no se desbarata, sino que termina convertida en una cosa un poquito más chiquita. Una cosa, por ejemplo, del tamaño de Bello. La estrella de neutrón colapsa a Bello, ¿cierto? No hubo gran colapso. La diferencia es que en la estrella de neutrón usted mete y le sale a neutrón. En cambio, usted va para la estrella de quarks, no, hermanos, todavía nadie sabe a qué saben los quarks de las estrellas de quarks. Como les decía, en el 2002 parece haberse descubierto la primera estrella de quarks, de tal manera que se está repitiendo la historia de Jocelyn Bell, la primera detección de una estrella de quarks. Se las presento. El nombre romanticísimo de la estrella es RXJ 1856.53754, en vez de ponerle, no sé, es Alejandra, Cuartas, alguna cosa, le ponen un nombre insoportable que hace parte de la nomenclatura de la astronomía. Les vamos a hablar un poco de esta nomenclatura, y esta es la estrella de quarks. La detectaron porque emite rayos X. Las cosas muy calientes en el universo emiten rayos X. Esto le toma a uno rayos X. Pero lo que es interesante es que cuando la estudiaron en detalle se dieron cuenta de que medía entre 8 y 16 kilómetros de diámetro. Las estrellas de neutrones miden 30. Esta puede llegar a medir, ¿cierto?, hasta 4 veces más pequeña. Entonces están diciendo, y este artículo ya es un artículo que es súper famoso, están diciendo que posiblemente esta es la primera estrella de quarks observada en el universo. El año pasado salió un artículo explicando cómo era el proceso de conversión de estrellas de neutrones a quarks, y entonces ahí estamos, digamos, un poco, como les digo, en la frontera, estamos apenas aprendiendo. ¿Cómo la identifican? El señor del micrófono nos... No, ¿qué cómo? No, tranquila. No amplifica el micrófono. Que cómo la identifican, pues, por las fotos. Pero entonces sí, la identifican por la cantidad de rayos X que produce. No hay muchas cosas que produzcan rayos X en el universo.
Bueno, ¿cuál es el límite de la masa que sostiene? ¿cuál es el límite? Claro, miren que hemos venido diciendo, no, es que los electrones sostienen, pero después no. Ah, y los neutrones sostienen, después no. ¿Y los quarks? ¿Cuántos sostienen? Ahí vamos. Todavía no hay un límite establecido, pero lo que sí se sabe es que se han observado agujeros negros de 8 veces la masa del Sol. Entonces, ¿qué puede decir uno? Ahí ese es más o menos el límite. Ya cuando una estrella de quarks pasa de 8 veces la masa del Sol, ¡tum!, ahí sí se convierte en un agujero negro. Hace unos días salió otro artículo. Es que los físicos y los astrónomos, los astrofísicos teóricos, cada que están desayunando están inventando una teoría nueva y sacan artículos y hoy en día que hay tantos periodistas curiosos y juiciosos, ponen la noticia en internet y todo el mundo se entera de lo último que pensó el astrofísico por allá en la esquina del mundo, así eso no vaya a prosperar esa idea. Bueno, ya hay una que se llama las estrellas de Planck, más pequeñas que las estrellas de quarks, y lo peor es que viven en el interior de los agujeros negros. O sea, que la idea es que la teoría parecería indicar que aún después de que la estrella de quarks colapsa y se va a convertir en una singularidad, que es un punto, ahí se detiene otra vez en un estado que llaman estrella de Planck. Y hay un antioqueño, Germán Mosquera, un astrofísico antioqueño que ha estado toda la vida trabajando en Brasil, en el exterior, que tiene otra teoría. Dice que hay otra fase de la materia y él dice que no existen los agujeros negros. Es imposible que los agujeros negros se lleguen siquiera a formar. Y que lo que nosotros vemos como agujeros negros en el universo en realidad son la evidencia de objetos aún más compactos que las estrellas de quarks. Entonces estamos hablando de, y hay una diversidad y unas cosas fantásticas. Ayer hablaba con mi esposo y decíamos, los escritores de ciencia ficción están pendejeando. ¿Qué hacen leyendo literatura? Estos huevones lo que deberían estar haciendo es leyendo los artículos de ciencia, ¿cierto? De frontera, porque se encuentra uno con una cantidad de material así de imaginación extrema, ¿cierto? Eso es el tipo de cosas que vemos en la astrofísica moderna. Bueno, el epílogo como buena película es, vamos a contar qué pasó con los 3 personajes de nuestra historia. Jocelyn Bell tuvo el honor de que su asesor ganara el premio Nobel por ella, en uno de los casos de mayor injusticia científica de la historia. Ella hizo el descubrimiento, ella fue la que se mamó, eran como 3 cuadras de rollo que tenía que analizar, ¿cierto? Ella fue la que le sugirió al tipo, el tipo en principio le dijo que no le creía, entonces ella tuvo que convencer al tipo, y una vez el tipo se dio cuenta que era algo importante, entonces empezó a hablar con sus colegas. Bueno, si me está viendo el señor Hewish, pues estamos en un ambiente divulgativo. Entonces resulta que el tipo fue, habló con sus colegas, publicaron un artículo, ella aparecía de segunda autora en el artículo, y cuando el comité de premio Nobel fue a evaluar a quién le daban el premio Nobel, se lo daban al que primero aparecía en el artículo, al importante, al profesor. Entonces, una de las historias de mayor injusticia es la ciencia. La señora no se ganó. Pero bueno, en contraprestación le dieron 22, se ha ganado como 20 doctorados honoris causa, ha sido directora de todas las instituciones. Uno recuerda el apellido Bell, bueno, pero no por Jocelyn Bell, pero si uno sí recuerda a Jocelyn Bell, más fácil que recordar al señor Hewish. Y hoy en día está trabajando por las causas de la mujer en la ciencia. El señor Chandrasekhar murió en el año 95, piensen que estaba en 1995, todavía estaba vivo este genio. Es uno de los astrofísicos más prolijos de todos los tiempos, hizo de todo en astrofísica. Se ganó el premio Nobel en 1983, 52 años después de que hizo el descubrimiento, que es un récord. Y siempre quedó bravo porque le dieron el premio Nobel por un trabajo de 1930. Y siempre dijo, pero esto es entonces no dice nada por el resto de la vida, ¿cierto? No, y el tipo bravo, el tipo sí estuvo bravo, o sea, ¿cómo así? Entonces, el trabajo de 1930 lo publicó cuando tenía 21 años. Que también digan, ¿cuántos años que ustedes no han hecho nada, no han escrito ningún artículo importante? Habla usted, no habla usted. No, o sea, no, es que no, estos son casos excepcionales de personas que están en el momento exacto y que eran capaces de estudiar mecánica cuántica en un barco. Bueno, entonces el tipo quedó un poquito bravo. Muy bien, y el señor Naoki Ito todavía sigue vivo, espera ganarse un premio Nobel también, ¿cierto? La una no se lo ganó, pero Kai se lo gana, pero este se lo va a ganar con toda seguridad si logramos confirmar la existencia de las estrellas de quarks, porque él fue el primero en predecirlo. Él se lo va a ganar con los del artículo. Prepárense, yo predigo que de aquí a un tiempo, bueno, con los 52 años de Chandrasekhar ya no sé, pero predigo que este tipo va a estar entre los premios Nobel de física en los próximos, digamos, 50 años, pues para poner un margencito así de maniobra, y que es que esto va a estar en YouTube hasta cuándo. Muy bien, esto era entonces esencialmente lo que quería contarles. Les agradezco mucho entonces que hayan atendido la charla.
Doctor, el diploma se llama astrofísica estelar. Sí, señor. Es que hay otros tipos de astrofísica. Dos. Siempre te has referido a procesos químicos, o mejor, procesos físico-químicos. Entonces, ¿por qué solamente se habla de astrofísica y no se habla de astroquímica? Ok, bueno, sí, que sea la oportunidad entonces para animarlos a que se peguen pues sus madrugadas todos los sábados y asistan al diploma al que ya están inscritos, y a los que no están inscritos que se animen y se inscriban en el diploma. Esencialmente, pues este es más o menos el estilo de lo que hacemos en el diploma. Esta es una clase típica con más participación. El diploma hacemos unas clases de más participación, es divulgativo. Los cálculos que hacemos son cálculos, digamos, aritméticos, a veces con cosas, pues, digamos, con algebrita. Entonces, se llama astrofísica estelar porque nos vamos a concentrar específicamente en las estrellas, pero también existe, por ejemplo, la astrofísica planetaria y la astrofísica galáctica, que son el tema de los dos cursos que siguen después de este. Bueno, y la astroquímica hace referencia específicamente al estudio de la composición, pero atómica de los cuerpos que están hechos de átomos, y la búsqueda de formas atómicas, de átomos y de moléculas en el universo. Las cosas que no están hechas de átomos ya quedan un poco excluidas de la química, porque la química esencialmente es, digamos, el área de la ciencia que estudia lo que pasa cuando hay átomos interactuando. Entonces, por eso no se habla en estos procesos de química. Aquí todo es física. No hay moléculas y no hay interacciones entre átomos. ¿Alguna otra pregunta? Jorge, en las enanas blancas, pues dice que después de que, si llega el tiempo pues en que se enfrían, entonces se dice que queda como un cristal, ¿cierto? Entonces ese cristal no solo es cristal, sino que tiene capas de otros elementos adentro, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la gravedad de ese cadáver? Queda un cristal, sí, pero entonces la gravedad que había antes, ¿qué? Pregunta el compañero, de pronto si no lo escuchaban por ahí en una esquina, que qué pasa con la gravedad de la enana blanca después de que se cristaliza. La gravedad sigue siendo la misma, la masa sigue siendo la misma. Ahora, las capas exteriores tendrán una forma, digamos, un estado físico diferente de las interiores. El interior será un sólido, hecho como de piedra. Las exteriores ya serán, digamos, pueden ser un sólido más blandito, o puede ser un polvo que termina. Eventualmente, después de millones de años, las enanas blancas adquieren la temperatura de este salón. Y si usted pudiera aguantarse la gravedad, podría ir a la enana blanca y recoger del piso algo. Y yo diría que seguramente en el piso tal vez uno se encontraría un polvo, algo digamos, un sólido que forma granos. Seguramente sería polvo de, qué sé yo, de hidrógeno y helio comprimido, ¿cierto? Lo importante es que usted clava una varilla, entonces ahí se siente algo duro, y ese algo duro sería un cristal de carbón. Entonces la gravedad no se modifica. ¿Alguna otra pregunta? Preguntan que cuál es el nombre del antioqueño que teoriza sobre un estado de la materia que impediría que se formen los agujeros negros. Porque la estrella de Planck es otra cuenta. Se llama Germán Mosquera. Germán Mosquera. Él ha dictado conferencias aquí, es muy conocido. Inclusive realmente Germán era de los astrónomos que yo admiré y admiro todavía mucho, porque lo conocí desde que yo estaba chiquito, estaba apenas estudiando. Él era astrónomo ya, y él dictaba conferencias. Él es miembro de la sociedad Julio Garavito, y ahora trabaja como investigador en distintos centros de investigación del mundo. Es muy bueno, es un tipo excelente. Bueno, entonces, invitación a los que están matriculados en el diploma, o que van a estar con nosotros, o que quieren estar a partir de hoy. Los invitamos a que regresen a las 11 de la mañana. Listo, que nos tomemos un receso de 12 minutos. No los voy a demorar mucho. Simplemente quiero hablarles del documento que les entregamos ahorita y de cómo vamos a empezar a trabajar, porque ya el próximo sábado comenzamos de una entonces con el curso, sin introducción. Esta es la introducción al curso, esta conferencia y lo que vamos a hablar entonces ahorita. Entonces los espero ahorita a las 11, y a los demás les agradezco de nuevo por atender.